Hola, ¿qué tal? Soy Ana, y hoy voy a compartir una historia que es difícil de creer, pero que realmente sucedió. Todo comenzó de repente, cuando mi suegro entró en mi habitación sin avisar. Estaba distraída, sin imaginar que él aparecería ahí. Al principio, pensé que necesitaba algo, pero el ambiente cambió rápidamente. Cuando lo miré, me di cuenta de que había algo extraño. Su mirada no era solo casual, él estaba excitado. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente. La tensión en el aire era palpable, como si el ambiente hubiera cambiado de forma radical. Nunca imaginé que pasaría por una situación así, y eso me dejó completamente aturdida. ¿Qué estaba sucediendo? Se suponía que iba a ser un fin de semana tranquilo, sin sorpresas, solo nosotros dos, después de una semana agitada. Planeábamos quedarnos en casa, ver una película, pedir una pizza, nada especial. Pero entonces, el viernes por la noche, cuando ya estábamos en pijama y relajados en el sofá, escuchamos el timbre. Me levanté, sorprendida, y fui a ver quién era. Al otro lado de la puerta, estaba mi suegro, quien no había dado ninguna señal de que vendría. Allí estaba, en mi puerta, con una maleta en la mano y una amplia sonrisa en el rostro. «Sorpresa», dijo, como si aquel fuera el momento perfecto para aparecer sin previo aviso. Siempre había sido una persona amable, educada, un verdadero caballero. Era el tipo de suegro que cualquiera desearía tener. Siempre dispuesto a ayudar, y, cada vez que nos visitaba, traía algún regalo o un detalle cariñoso para la casa. Pero en ese momento, sentí una sensación diferente. Era como si esa sonrisa llevara algo más, algo que no lograba descifrar de inmediato. Lo recibimos con la debida educación, claro, e hicimos lo posible para disimular la incomodidad. Después de todo, él era el padre de mi esposo, y lo mínimo que podíamos hacer era ofrecerle hospitalidad. Arreglamos rápidamente el cuarto de huéspedes, él se instaló, tomó una ducha y vino a cenar con nosotros. Pero, durante la cena, algo seguía pareciendo extraño. Mi suegro estaba muy diferente, más presente, más atento a mis movimientos, a mis gestos. Incluso mi esposo lo notó y me comentó en voz baja que su padre parecía un poco fuera de sí, quizás cansado. Aún así, se sentó cerca de mí en el sofá después de la cena. Se reía de las bromas como si se esforzara por conectar conmigo de una manera que nunca había visto antes. La forma en que me miraba, era como si algo hubiera cambiado. La manera en que se acariciaba la barba, la mirada que me lanzaba en los momentos de silencio, parecía sugerir algo que intentaba ignorar. Mi esposo, aparentemente, no se dio cuenta de nada. Estaba distraído con el móvil, riéndose de algo gracioso que había encontrado en Internet. Sin embargo, ese ambiente quedó en el aire durante el resto de la noche. Cada vez que mi esposo salía del cuarto, mi suegro aprovechaba para iniciar una conversación. Las preguntas eran más personales, y el tono de voz parecía más suave de lo normal, como si intentara conocerme de una forma que nunca había intentado antes. En algún momento, incluso tocó mi mano, y sentí que mi rostro se sonrojaba. Puse una excusa cualquiera y fui a la cocina, tratando de aliviar esa incomodidad en el pecho. Pasé el resto de la noche evitando su mirada, evitando el contacto visual, aun sabiendo que él seguía observándome. Cuando la noche llegó a su fin y todos nos fuimos a nuestras habitaciones, sentí que la tensión de ese día inesperado apenas comenzaba. Me desperté temprano esa mañana. Mi esposo había salido temprano para resolver algunas cuestiones de trabajo, y yo me quedé en casa, esperando que aquel incómodo fin de semana pasara rápido. Aproveché el tiempo sola para darme un baño largo y luego comencé a arreglarme. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal continuaba persiguiéndome. Estaba sola en casa con mi suegro y, después de las miradas y sonrisas de la noche anterior, una extraña tensión parecía haber llenado el aire. Mientras me arreglaba en la habitación, escuché pasos en el pasillo. Imaginé que él iba a la cocina o a la sala, pero, para mi sorpresa, la puerta de mi habitación se abrió despacio, sin siquiera un golpe previo. Al mirar, allí estaba él, mi suegro, de pie en la puerta, con una expresión que no lograba descifrar completamente. Me quedé sin reacción por unos segundos, sin saber qué decir o hacer, mientras él me miraba fijamente, como si estuviera analizando cada detalle de mi rostro y del entorno. «Disculpa, no quería molestarte», dijo, pero algo en su tono de voz me decía lo contrario.
La forma en que me miraba dejaba claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo allí y que esa entrada no había sido accidental. Dio un paso adelante, y sentí como mi cuerpo se tensaba. La proximidad era incómoda, pero, al mismo tiempo, me sentía paralizada, sin saber exactamente cómo reaccionar. Se acercó lentamente, mirándome a los ojos con una intensidad que hizo que mi corazón comenzara a latir rápidamente. No apartaba la mirada de mí, y el silencio entre nosotros parecía alargarse, llenando el espacio con una tensión que solo aumentaba con cada segundo. Sabía que debería decir algo, pedirle que se fuera, pero su presencia parecía retenerme, como si estuviera hipnotizada por el misterio de ese momento. «Creo que te has sentido sola», dijo en voz baja, casi en un susurro. Me quedé sin palabras. Intenté sonreír, disimular, pero el nerviosismo era evidente. Dio un paso más hacia mí y extendió la mano, tocando ligeramente mi hombro, un gesto que, en otras circunstancias, podría ser inofensivo, pero allí, en ese momento, tenía un peso completamente diferente. Podía sentir mi respiración acelerada, y su mano en mi hombro parecía quemar. Tenía ganas de salir corriendo, de apartarlo, pero el impacto me mantuvo allí, atrapada, sin reacción. Él, por su parte, parecía completamente seguro de cada movimiento, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo y el efecto que aquello estaba provocando en mí. «Nunca te había visto tan de cerca, lo sabías», comentó, sus ojos desviándose rápidamente por la habitación antes de volver a mirarme fijamente. Tragué en seco, sin saber qué responder, mientras él continuaba, como si quisiera dejarme aún más confundida y vulnerable. En ese instante, sentí que las cosas habían cambiado de una manera irreversible. Él continuaba allí, demasiado cerca, con una mirada intensa y cargada de algo que no podía ignorar. Por más que supiera que era incorrecto, sentía mi corazón acelerar y mi rostro arder. Era como si, de repente, estuviera atrapada en una red de emociones contradictorias, donde la incomodidad se mezclaba con una curiosidad perturbadora. No sabía si era la sorpresa, la atmósfera del momento o lo inesperado de ese contacto tan próximo, pero allí, a solas con él, el aire parecía haberse vuelto denso, casi difícil de respirar. «Yo, lo siento, quizás fui imprudente», dijo, con la voz aún baja pero ahora cargada de vacilación. Por un segundo, pensé que retrocedería, que entendería lo extraño de lo que estaba sucediendo y saldría de la habitación. Pero en vez de eso, permaneció, con su mano todavía sobre mi hombro, como si él también estuviera confundido sobre qué hacer. Hubo un instante de silencio entre nosotros, tan pesado que casi se podían escuchar nuestros corazones latir. Desvié la mirada, intentando recomponerme, pero la energía entre nosotros era palpable. Su mirada seguía fija en mí y, al levantar los ojos de nuevo, me di cuenta de que la incomodidad había dado paso a una tensión completamente diferente, algo con lo que ninguno de los dos parecía preparado para lidiar. «Yo, no sé qué está pasando, pero tal vez sea mejor», intenté decir, con la voz entrecortada, mientras una parte de mí insistía en que simplemente debería pedirle que se fuera. Pero él parecía tan vulnerable, y quizá por eso dudé, sin poder apartarme. Soltó un suspiro profundo, como si finalmente estuviera dispuesto a decir algo más. «Solo, siento que nos entendemos de una manera que quizás no tenga palabras para explicar», dijo, con una sinceridad en la voz que me tomó por sorpresa. En ese momento, él parecía menos mi suegro y más un hombre que, al igual que yo, estaba envuelto en sentimientos confusos y deseos reprimidos. De repente, el ambiente se volvió sofocante, como si la habitación se hubiera vuelto demasiado pequeña para los dos. Quería decir algo, cualquier cosa, pero las palabras no salían. Todo parecía fuera de control, y, al mismo tiempo, no conseguí dar un paso hacia atrás. «Solo, quiero que sepas que puedes contar conmigo para lo que sea. Tal vez esté siendo inadecuado, pero», comenzó, pero se detuvo a mitad de la frase, como si se diera cuenta de que ya había cruzado un límite. Su mirada se encontró con la mía nuevamente, y en ese momento supe que la línea de lo aceptable ya había quedado atrás. Di un paso hacia atrás, finalmente rompiendo ese contacto que parecía inquebrantable. «Creo que es mejor que me vaya», murmuré, más para mí que para él. Las palabras fueron pocas, pero suficientes para que ambos entendiéramos que, a partir de ese momento, nada volvería a ser como antes. Mientras él se alejaba, una mezcla de alivio y una dolorosa confusión me inundaba,
como una ola densa y cálida que parecía asfixiarme. Me quedé parada en medio de la habitación, el silencio lleno únicamente por el sonido de mi respiración entrecortada. Él se detuvo en la puerta, girándose por un segundo, y esa mirada, llena de un deseo contenido, casi reprimido, pero también de arrepentimiento y tensión, me desarmó por completo. Sentí como si, en ese breve instante, hubiéramos revelado mucho más de lo que cualquier palabra podría describir, una verdad susurrada entre nosotros que nadie más podría comprender. Todavía podía sentir el roce de su mano en mi rostro, el calor de su palma. Era un toque gentil, sí, pero cargado de intenciones que solo se revelaron en esas palabras no dichas, en ese silencio denso y lleno de significados. Mi corazón parecía fuera de ritmo, latiendo descompasado, mientras intentaba recordar quién era, lo que tenía que perder. Pensaba en mi esposo, en las noches de risas y complicidad, en los años de confianza que habíamos construido juntos, y en cómo todo eso podría desvanecerse en un instante. Al mismo tiempo, la imagen de mi suegro, allí, parado en la puerta, parecía implorar silenciosamente que yo entendiera algo más profundo, un dolor, una soledad quizá, que nunca había notado antes. Era como si ese instante nos hubiera arrancado de la normalidad y nos hubiera colocado en una verdad cruda, desnuda, que ambos compartíamos, pero que no nos atrevíamos a admitir. Un lugar que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Respiré hondo, intentando que el oxígeno aclarara mi mente. Esas sensaciones conflictivas me ahogaban, creando un torbellino de emociones que no sabía cómo controlar. Él esbozó una media sonrisa, triste, y asintió con la cabeza, como si finalmente comprendiera la gravedad de lo que acababa de hacer. Lo siento, he ido demasiado lejos, lo sé, murmuró, casi en un susurro. Su voz estaba ronca, llena de un arrepentimiento palpable que pesaba tanto como los latidos de mi corazón. Pero, aún así, incluso con la disculpa, había algo en esa mirada que parecía persistir, una chispa que no se apagaba, como si dijera que ese sentimiento era algo que ni él ni yo podíamos contener. La habitación parecía más pequeña, las paredes más cercanas, como si el propio ambiente se hubiera comprimido con el peso de ese instante. Él salió, cerrando la puerta lentamente, y el sonido del cerrojo resonó como un final. Y, en ese momento, me dejé caer en la cama, con el corazón martillando en el pecho y la culpa instalándose en lo profundo, como una semilla amarga que germinaba allí, en mi mente y en mi pecho. Sentía un nudo en la garganta y la sensación de que algo me había sido arrancado, una inocencia, quizás, o un límite que jamás sería restaurado. En ese breve y confuso instante, había experimentado el deseo prohibido y la realidad de lo que eso podría destruir. Sentí las lágrimas recorrer mi rostro, cálidas y pesadas, cargadas de una culpa y de un deseo reprimido que ahora tendrían que ser enterrados. Allí, sola, sabía que tenía dos opciones: guardar ese doloroso secreto y seguir adelante, fingiendo que nada había ocurrido, o dejar que él devorara todo lo bueno que aún quedaba. Esa mañana, mientras intentaba juntar las piezas de lo que había pasado, el peso del dilema me consumía. Pasé largos minutos sentada al borde de la cama, el rostro entre las manos, el corazón aún acelerado como si estuviera viviendo ese momento otra vez. La imagen de mi suegro allí, tan cerca, su toque en mi rostro, el calor de las palabras no dichas, todo giraba en mi mente, una mezcla de culpa, deseo y miedo. Sabía que había llegado a un punto sin retorno. Podía levantarme, seguir con la vida y tratar de enterrar ese recuerdo, fingir que nada había pasado y que esa cercanía jamás se repetiría. Quizás, con el tiempo, fuera posible apagar la intensidad de ese instante, relegarlo a un recuerdo confuso y vago. Pero la culpa latía como una herida, una marca invisible que no sabía si podría ocultar. Las opciones estaban claras, pero la decisión era dolorosa. Pensé en mi esposo y en lo bueno que era conmigo. En lo mucho que siempre fuimos transparentes el uno con el otro. Nunca hubo secretos ni verdades a medias entre nosotros. ¿Sería justo traicionar esa confianza? ¿Sería justo cargar con ese peso sola? Mi mente me decía que contarle todo aliviaría esta angustia, pero al mismo tiempo una voz me advertía: una confesión podría destruir no solo mi matrimonio, sino también toda la relación familiar que unía a nuestros padres, hermanos, los almuerzos de domingo, los planes para el futuro. Tragué en seco y decidí enfrentar ese momento de frente. Necesitaba, al menos, hablar con mi suegro, aclarar que eso nunca más debería pasar.
Tal vez él también estuviera arrepentido y buscara el mismo alivio. Salí del cuarto con pasos silenciosos y lo encontré sentado en la sala, con el rostro entre las manos, la mirada perdida. Parecía tan consumido como yo, y eso me dio el valor que necesitaba. Me acerqué y, sin rodeos, hablé en un tono bajo, pero firme. Eso que pasó hoy, nunca debe volver a ocurrir, lo sabe, ¿verdad? Él me miró, con los ojos cansados, como si esas mismas horas pesadas hubieran pasado también sobre él. Sí. Lo siento mucho. No sé qué me pasó, respondió, con la voz quebrada. Fue un momento de debilidad, de soledad, pero jamás quise cruzar esa línea. Entonces dejémoslo aquí, susurré, como si las palabras fueran un pacto. Un pacto silencioso de que eso nunca vería la luz del día. Él asintió, y nos quedamos allí, mirando el vacío, ambos conscientes de que habíamos tocado algo prohibido, algo que nunca podría ser borrado, pero que necesitaría ser olvidado. Decidí entonces cargar con ese peso sola. Sabía que vivir con la culpa sería mi penitencia, pero esa era la elección que preservaría lo bueno que quedaba en nuestras vidas. Cuando mi esposo regresó a casa, la sensación de normalidad era a la vez extraña y reconfortante. Me abrazó y me preguntó cómo había sido el día, sonriendo, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior. Le sonreí de vuelta, sin que él percibiera el dolor oculto en mi mirada, y, en ese instante, supe que mi silencio sería el secreto que guardaría para siempre, un peso que quizás el tiempo podría aliviar, pero que jamás desaparecería.